Sí. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con nuestro manual de estudio en este día. El domingo anterior estuvimos estudiando a Jesucristo como Rey, nuestro Señor exaltado como Rey, y para ahora estaremos viendo la soberanía del Señor. Los dos temas en realidad son muy afines, ¿verdad? Porque están muy relacionados. No puedo ser un soberano sin ser un rey, y se supone que un rey tiene soberanía sobre sus súbditos. Vamos a tratar de revisar en esta mañana qué significa que nuestro Señor es soberano, cuánto abarca su reino y cuáles son los límites, por así decirlo, de la soberanía de Cristo en cuanto a su reinado. Ok, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias porque tú nos concedes el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Padre, por tu palabra, la cual tú nos has dejado, Señor, como guía para nuestra vida. Gracias por mostrarnos en ella la personalidad, la deidad, la humanidad de nuestro Salvador y por enseñarnos, Señor, de que Él tiene toda autoridad, todo poder y toda soberanía sobre toda la creación, no solamente sobre nosotros. Gracias, Padre, por el privilegio de ser llamados tus hijos. Ayúdanos para que nuestro corazón y nuestra mente se comporten en nuestras acciones de tal manera que demostremos que somos los hermanos de tu Hijo amado. En Cristo Jesús. Amén. Hoy que estábamos viendo estas dos lecciones, incluso desde el domingo anterior, estuve recordando algunas letras de himnos que son tal vez himnos viejos, pero que los hemos descuidado bastante. Están en los himnarios y casi nunca los cantamos. Son himnos de mucho contenido teológico, por cierto, muy buenos porque están bíblicamente soportados. Y uno de ellos dice algo así: Rey de mi vida, tú eres ya, gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Y el siguiente tiene el título prácticamente de la lección de ahora, que dice: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey, mas me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz por él. Claro, tiene más estrofas, ¿no? Pero la idea de estos signos precisamente realzan los temas que estamos viendo, y por eso digo que son himnos muy interesantes, muy buenos, porque tienen una base bíblica muy bien sustentada y nos hacen recordar la obra de Cristo. Decía alguien por ahí que los himnos tienen que ser precisamente teología cantada, no simplemente letra y música que nos agrade, sino lo que la palabra del Señor transmite. Y viendo esto de Dios como Rey, Jesús como Rey y ahora de Jesús como soberano, vamos a darnos cuenta de cuánto contenido especial para nosotros los cristianos tienen estas frases. Claro, vamos a iniciar ahora hablando de la soberanía de Cristo, que es el tema que nos compete, y primero quisiera que viéramos la palabra Señor. Yo sé que la lección nos lo trae ahí, lo ha definido ahí en la página 205, y el término que se usa para tanto como para Señor como para soberanía es el término Kurios o Kurios, depende de cómo lo pronuncien, ¿verdad? Yo, saben ustedes, no conozco griego, pero esa palabra significa Señor. Y lo que esta palabra encierra en cuanto a significado es que se refiere a alguien que tiene autoridad y pleno poder sobre algo o sobre alguien. No es simplemente que diga, miren, yo tengo autoridad sobre las personas simplemente así, sino que la idea es que tiene un poder pleno, es decir, completo.
y no solamente un poder nominal. Cuando digo un poder nominal me refiero a que no simplemente se diga que tiene el poder, sino que la Biblia nos define como un poder completo, total y sobre todos. Si lo queremos ver, permítame, no soy muy bueno para política ni para este tipo de organizaciones, pero cuando hablamos de la organización de un estado o de una ciudad X, hay una persona que tiene el título de ser la máxima autoridad de esa ciudad. Llámese a alguien del estado, a alguien de una ciudad, hay una persona que es la máxima autoridad. Pero esa persona que es la máxima autoridad, aunque tiene autoridad, al final no tiene plena autoridad, porque no abarca, por así decirlo, todos los ámbitos que determinan el uso de su autoridad, sino que está delimitado, tiene autoridad limitada. Por ejemplo, en este país sabemos que hay un presidente de la República que tiene un gobierno, por así decirlo, sobre todo el país, pero aún así cada estado tiene su propia ley. Y ahí ya no legisla él, aunque se oiga raro, ya no legisla él, sino que legisla el Estado propio. Entonces no hay una plena autoridad, no hay un pleno poder. Pero en el caso de Cristo, la palabra que se usa significa que Él tiene el poder total, el poder completo. También significa que ese poder o esa autoridad de actuar, tiene el poder, o la autoridad de actuar de un cierto modo, como a Él le plazca, como Él quiera. No está sujeto a leyes que le obliguen a hacer las cosas, sino que Él mismo es de quien emana la ley que rige a las naciones. Y por último, es aquel que tiene un poder absoluto sobre algo o alguien, traducido Señor o soberano. Esta información aparece en el diccionario del griego bíblico de Ángel García Santos, Amador, ¿verdad? Entonces, vemos que cuando la Biblia habla de la soberanía de Cristo, le asigna en realidad un poder total, una autoridad total. Entonces vamos a entrar en el desarrollo de la lección y yo he titulado esta parte títulos relacionados con la soberanía del Señor. Estamos en la página 205. El primer apartado que viene allí que nos habla del Señor, la primera cita que tenemos es Juan capítulo 4 y versículo 13. Juan 4, 13. Juan 4, 13 que nos dice, creo que equivoqué, es 14, 13. Ay, es que no se los he puesto, no me han corregido, ¿verdad? Es 14, 13, no 4, 13. Yo sentía raro, dije, ¿cómo 4? ¿Mande? 13, 13. Es 13, 13, sí. ¿De dónde saqué 14, 13? Ok, Juan 13, 13, ¿verdad? Dice, pues si yo soy el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Cuando aquí usa la palabra Señor, precisamente usa la misma palabra kurios, que es el equivalente en el Antiguo Testamento a la palabra Adonai. ¿Sí? Adonai es el Señor en el Antiguo Testamento, eso significa. Y en el Nuevo Testamento la palabra que se usa es kurios, ¿verdad? Es el mismo nombre, el Señor, y que en el Antiguo Testamento se usa directamente relacionado con Dios mismo, con la Trinidad. Tenemos también otro título en esa misma página que dice Señor de todos. Y esto lo que nos da a entender, según lo podemos comprender porque abarca a todas las personas, es que Él es Señor de todo, de todas las personas, de todos nosotros, no solamente de una parte de nosotros. Y aquí sí tal vez nos detengamos un poco a pensar en esto, porque a veces cuando hablamos de que el Señor está reinando como soberano sobre todas las personas, que nada ni nadie está fuera de la soberanía de Cristo, rápido pensamos, ¿no? ¿Quiénes son los que obedecen al Señor? Los que hacen su voluntad. Sí, ¿y quiénes son los que hacen su voluntad? Se supone, ¿verdad?, que somos los creyentes, que somos sus hijos, los que hacemos la voluntad del Señor. Y entonces, si hacemos eso, si lo definimos así, estaríamos diciendo que la soberanía de Cristo es limitada. Porque entenderíamos que solamente los cristianos
somos los que estamos sujetos a la soberanía de Cristo. ¿Sí me doy a entender? O sea, si decimos, miren, solamente los hijos de Dios están bajo la soberanía de Cristo, solamente los que obedecemos su palabra, solamente los que hemos creído, estamos en cierto modo limitando la soberanía de Cristo a el grupo de los que han creído en Él. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aún aquellos que no han creído en Él, que aún aquellos que le odian, aquellos que le aborrecen, están bajo la soberanía de Cristo. Él tiene autoridad sobre ellos. La diferencia es que aunque ellos no lo acepten, la autoridad de Cristo está sobre ellos. Nosotros entendemos que sí lo hemos aceptado de esa manera. Hechos 10, verso 36, dice, Dios me envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es decir, no hay nadie que escape a ese cuidado soberano de Dios. Ahora, el título que generalmente se asigna al Señor en cuanto a ser Señor de todos y también Rey de Reyes es un lenguaje que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento para hablar de Dios el Padre. Sin embargo, en el Nuevo Testamento este título se le asigna a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que tengamos eso en mente. Cuando vemos en el Nuevo Testamento todos esos títulos que tienen que ver con la soberanía de Dios, con el reinado de Dios, del Hijo de Jesucristo, con toda esa autoridad que el Hijo tiene, los términos que se usan en el Nuevo Testamento son los términos equivalentes en griego de lo que se usaban en el hebreo del Antiguo Testamento. En otras palabras, si en el Antiguo Testamento dice que Dios es soberano, y en el Nuevo Testamento dice que Jesús es soberano, lo que la Biblia está haciendo es presentándonos a Jesús como Dios. ¿Sí? O sea, esa es la idea que quiero que tengamos ahorita en mente. Aun cuando sabemos que Él es soberano y que Él es verdaderamente hombre, entendemos que Él es verdaderamente Dios. Y en ese sentido la Biblia le aplica al Hijo los mismos títulos que se le aplican al Padre. Por tanto, la Biblia nos demuestra que Jesús es también Dios, ¿verdad? De hecho, hermanos, Deuteronomio 10:17, vamos a ver si mi Biblia tiene ese libro, Deuteronomio 10:17, donde este título se usa para el Padre. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace distinción de personas ni admite soborno. Él es, dice, Señor de señores, soberano. Él es Dios de dioses, no que hayan más dioses, sino que sabemos que cuando la Biblia usa dioses con letra D inicial minúscula, se está refiriendo a los ídolos. Cuando se refiere a Dios, se escribe con la letra D inicial mayúscula. Entonces, este mismo título que Moisés habla acerca de el Padre, acerca de la deidad en el Antiguo Testamento, es el mismo título que se le aplica a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, es interesante que recordemos esto. Los calificativos de Señor de señores y Rey de reyes sirven para expresar la idea de algo grande, de lo más grande. No sé si el término superlativo en cuanto a los adjetivos nos suena conocido. El escritor ocupa ese término, superlativo. El superlativo es lo máximo que algo puede tener. Si lo usamos con un verbo, con un adjetivo, común, sería bueno. Son los grados del adjetivo. El bueno es el normal, digamos, el adjetivo normal, el califica a una persona normal, bueno. Pero cuando hay un adjetivo de comparación, ya no decimos más bueno, es incorrecto. Se tiene que decir mejor, porque es bueno, mejor. Y para decir que es todavía mejor de lo mejor, se dice óptimo. O sea, usted tiene que decir, este es bueno, pero este es mejor, pero aquel es óptimo. Es lo máximo. Decir más mejor no es correcto, ¿verdad? Entonces, esos son los grados que aquí está haciendo ver el escritor, donde dice que cuando la Biblia, en el lenguaje bíblico, cuando dice Señor de señores, cuando dice Rey de reyes, está poniendo al que sustenta ese título en la posición más alta que existe. En otras palabras, no hay nadie que esté sobre él.
Y por eso dice, es una aplicación superlativa de estos adjetivos. Pablo describe a Dios, dice este comentarista, en lenguaje similar, cuando dice único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, en 1 Timoteo capítulo 6 y verso 15. Y en este caso, en 1 Timoteo 6:15, dice el comentarista, este verso se aplica directamente a Jesucristo. Esto ya lo sabemos. Entonces, hermanos, estos títulos del Señor denotan su plena soberanía sobre toda la creación. Tanto cuando dice Señor simplemente, como cuando dice Señor de señores. Cuando dice Señor lo pone en esa posición de autoridad, y cuando dice Señor de señores nos dice que esa autoridad es la máxima que existe, que no hay otra autoridad superior a Él. Señor de todos y Señor de señores. Romanos 14:9 sigue hablando de Señor de señores, que es prácticamente la cita que yo mencionaba ahorita de Pablo, ¿verdad? Cuando él dice, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. La cita de Juan, vemos que es cuando Juan le asigna ese título al Señor, y ya leímos esa cita de Deuteronomio 10:17. Así es que, hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Cristo, debemos de entender que Él tiene autoridad sobre cada uno de nosotros. La pregunta sería entonces, ¿qué tanto obedecemos a esa autoridad? ¿Qué tanto reverenciamos y respetamos al dueño de esa autoridad? En otras palabras, ¿qué tanto le obedecemos? Al principio me decían ustedes de que aquellos que están bajo el señorío de Cristo son los que han creído en Él, son los hijos de Él, son los que le obedecen a Él. ¿Qué tanto le obedecemos a Él, hermanos? ¿Hasta dónde llega en realidad nuestra sumisión ante Cristo cuando encontramos la norma de nuestra vida en las Escrituras y no vivimos conforme a ellas y practicamos cosas contrarias a ellas? Y si Él es nuestro Señor, entonces debemos de someternos a su autoridad. Esto ya lo dije, Rey de reyes y Señor de señores denota soberanía, autoridad, majestad y poder. Y quiero detenerme en esta última frase, aunque se va a ver más adelante en las diferentes citas. Lo que nos está diciendo acá este comentarista, que es Kistemeister, es que el Señor no solamente tiene la autoridad, no solamente la autoridad del Señor es lo máximo que existe, sino que lo que nos está diciendo es que también Él tiene el poder para hacer cumplir su autoridad. Si nos acordamos de Jonás, ¿verdad? Jonás es bien conocido. No lo vimos, no vivimos con él, pero es bien conocido. Jonás es bien conocido. Y Jonás era un profeta del Señor. Y Jonás era bien obediente al Señor, ¿verdad? No, ¿verdad? Jonás no hacía caso al Señor. ¿Y estaba Jonás bajo la soberanía del Señor? ¿Por qué? Si no le obedeció. Sí, entonces estaba bajo la soberanía, no obedeció. Dice, ¿cuál es el nombre? Barceló, ¿cuál es el nombre? El apellido, sí. David Barceló dice que el único desobediente que se encontró fue Jonás. Él estaba hablando de una serie, una predicación acerca de una serie dice que Jonás, cuando huyó del Señor, se encontró con un mar que obedecía a Dios, con una tormenta que obedecía a Dios, con unos marineros que obedecían a Dios, con un pez que obedecía a Dios, dice con una calabacera que obedecía a Dios, con un gusano que obedecía a Dios, y el único desobediente era el profeta de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estuvo Jonás bajo la soberanía de Dios? Sí, y fíjense qué es lo, voy a decir trágico del caso, lo voy a decir trágico. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jonás no quería obedecer, al final terminó haciendo lo que Dios le dijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está bajo la soberanía de Dios. Nos guste o no, le obedezcamos o no, Él tiene control sobre nuestra vida. Sí. Él está ordenando lo que nosotros hacemos, Él está coordinando lo que nosotros hacemos, y aunque nos mostremos rebeldes, al final terminamos haciendo lo que Él ha determinado, porque Él es soberano. Y lo que Él dice, Él determina, eso se cumple. Él es esa clase de persona a la cual todas las naciones y todos los pueblos deben de estarle sujetos. Ya sea
por voluntad propia o ya sea de manera obligada, pero vamos a estar sujetos a Él. Ahora, hay otro título que le da la Biblia a nuestro Señor, página 205 y parte de la 206, es donde dice que Él es el Señor de gloria. Primera de Corintios capítulo 2 y verso 8. Primera de Corintios capítulo 2 y verso 8. Voy a leer desde el 7. Iba a decir voy a hablar desde el 7 porque casi así empieza el verso. El verso 7 de 1 Corintios 2 dice, mas hablamos, Pablo hablándole de lo de Corinto, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el verso 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ninguno de los gobernadores del tiempo en que Pablo escribió esto, del tiempo de Cristo, dice, ninguno de ellos entendió, ninguno de ellos conoció la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, dice él, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Verdad? Sabemos que Cristo tendría que ser sacrificado para perdón de nuestros pecados, para ofrecerse por nosotros, pero lo que Pablo está diciendo aquí, miren, si acaso se hubiera dado la situación de que los gobernantes hubieran en realidad entendido la sabiduría de Dios, jamás ellos habrían crucificado al Señor de gloria. Jamás hubiesen crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que nos interesa acá es el título, ¿no? Señor de gloria. Así es como se le llama a Cristo acá, Señor de gloria, porque estamos hablando de su soberanía. Ahora, Salmo 24, verso 10, dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Estábamos leyendo Corintios, ¿sí? ¿A quién se refiere el apóstol Pablo en Corintios cuando dice el Rey de gloria? A Jesucristo. Nunca hubieran crucificado al Rey de gloria, a Jesucristo. Pero en el Salmo 24:10 nos dice que el Rey de gloria es Jehová. Lo que decía hace un rato, ¿no? La Biblia nos muestra que Jesús es Dios. Todo el Salmo 24, hermanos, si ustedes los leen, van a ver que le asigna este título a Jehová. Porque el Salmo 24, prácticamente los últimos versículos 7 al 10 incluso, hablan precisamente de ese título de Rey de Gloria o Señor de Gloria. También en Hechos, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aparte de Corinto, o de Corintios, perdón, en Hechos capítulo 7 y versículo 2, dice, y él dijo, Esteban, no fue Pablo, no fue Pedro, Esteban había sido juzgado, bueno, ni juzgado en realidad, simplemente lo consideraron un hereje, dijeron que él se estaba oponiendo a la ley de Moisés, empezó a decir un montón de cosas contra él, pusieron testigos falsos, y en el verso 2, el sumo sacerdote le pregunta, le dice, ¿todo lo que han dicho estos es verdad acerca de ti? Y Esteban responde, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. O sea, ¿quién apareció a Abraham? Dice, el Dios de gloria. Y el Dios de gloria en el Antiguo Testamento, ¿cómo es llamado? Jehová. ¿Verdad? Es el mismo título que se le aplica a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, recordemos esto. El Señor de gloria es nuestro Señor Jesucristo, que sustenta en este sentido la misma posición que el Padre. Cuando se me quede una lámina sin pasar y estoy hablando de otro tema, avísenme, hermanos, porque yo sí veo todo aquí el completo, pero allí yo sé que no aparece completo, ¿verdad? Entonces, hemos visto hasta ahorita solo títulos relacionados con el término Señor. Señor, Señor de todos, Señor de gloria. Viene otro más, Señor de los muertos y de los vivos, ¿verdad? Es el otro título, Señor de los muertos y de los vivos, Romanos 14:9. Romanos capítulo 14 y verso 9. Dice el apóstol Pablo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor ¿de quiénes? Dice. Así de los muertos como de los que viven.
El Señor es Señor de muertos y vivos. ¿Quién quiere ser Señor de muertos? Se le fue la mano a Pablo, ¿verdad? A saber qué le pasó al Espíritu Santo aquí cuando inspiró a Pablo y le dijo, escribe ahí que Él vino a ser Señor de vivos y de muertos. ¿Qué creen que pasó ahí? Los muertos están muertos, ¿verdad? Pero los que estaban esperando la venida de Jesús. Sí, pero están muertos. Sí, pero están muertos. Sí, hermano. Es una cosa que nosotros estamos entendiendo como cristianos, pero dígale esto a una persona que no conoce al Señor, va a estar en la cosa. Ok, entonces que no suena correcto eso de decir que Él era el Señor de los muertos también. ¿Ah? De los muertos que están en Cristo no es Señor. Es Señor de los muertos que no están en Cristo y de los vivos que están en Cristo. Y de los muertos que murieron en Cristo ya no es Señor. También. Entonces es Señor de los muertos. Hermanos, el asunto es este, que cuando nosotros pensamos en el Señor de muertos, cuando pensamos en el término muerte, nosotros nos quedamos en nuestra esfera humana. Ok, morimos, el cuerpo quedó inerte, va a ser sepultado, se va a descomponer y todo lo que ustedes quieran hablar acerca de ese cadáver que ya está ahí. Pero recordemos que delante de la presencia del Señor seguimos vivos. Es nuestro cuerpo el que se ha quedado allí. Nuestro ser, nuestra personalidad, nuestro espíritu, nuestra alma, como usted quiere llamarlo, está consciente. El Señor refirió una parábola que algunos dicen no era parábola porque en las parábolas no se mencionan los nombres propios de las personas. Y cuando Jesús habla del rico y Lázaro, dice que estando el rico allá en tormentos, vio a Lázaro en el seno de Abraham y le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que venga y al menos moje con su dedo un poco de agua y me lo ponga en mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Lo que nos está enseñando es de que los muertos, aun cuando ya estén muertos, ellos tienen una conciencia activa delante del Señor, están vivos. Cuando nosotros hablamos de la muerte segunda o la muerte eterna o la muerte espiritual, no estamos hablando de una persona que murió y ya su alma desapareció. Estamos hablando de una persona que murió sin conocer al Señor, como ustedes han estado haciendo mucho hincapié ahora, murió sin conocer al Señor, pero cuya alma está consciente y tiene en cierto modo los sentimientos, sabe, conoce, entiende y sufre porque está consciente. El alma y el espíritu no mueren. El Señor dice que el hombre volverá al polvo del que fue tomado. ¿Y qué dice el espíritu? Vuelve a Dios quien lo dio. ¿Verdad? Entonces, cuando la Biblia dice que Él es Señor de vivos y muertos, sí, está hablando Señor de nosotros como vivos, querramos o no querramos, nos sometamos a Él o no nos sometamos a Él, Él es nuestro Señor. Pero también de aquellos que ya murieron, Él sigue siendo Señor. Y cuando el día del juicio se dé, el Señor va a determinar su justicia y su soberanía, pagando a cada uno según lo que merezca. Unos dice a fuego eterno, que es lo que consideramos como muerte eterna, en un estado consciente, pero separados eternamente de Dios. Mientras que los otros con vida eterna, con una vida consciente, pero delante de la presencia del Señor, gozando y alabando a Dios por toda la eternidad y disfrutando de la presencia de los hermanos, así como aquí deseamos estar junto con nuestros hermanos, ¿verdad? Es que solo así oí. Después, ¿no? El miércoles pasado el pastor decía en el mensaje de fin de año que cómo es que queremos estar alabando al Señor allá por toda la eternidad y a veces aquí entre nosotros, pues, como que ese amado que Pablo usaba en Romanos capítulo 16, ¿no? Amado mío y todo eso, como que a nosotros nos queda un poquitito grande. Bueno, ese es otro tema ahorita, no me voy a ir para ahí. Entonces, el Señor de gloria y el Señor de vivos y muertos. Él es ese Señor que ahora está reinando y que tiene autoridad sobre todas las criaturas, sobre toda la creación.
¿Qué más tenemos? Otro título ahí. Dice en Colosenses 2:10, que les voy a ser sincero, me gusta más la de Efesios 1, pero vamos a ver Colosenses 2:10. Colosenses está después de Filipenses, Colosenses 2:10. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Está hablando de Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha el término cabeza en este sentido? Él es cabeza. Él es líder. ¿Qué más tiene ese líder? ¿Qué es cabeza? Tiene autoridad. Él ordena, es superior. Él está sobre ellos. O sea, cuando dice cabeza, está diciendo que es alguien que tiene la autoridad y el poder suficiente para dirigir a un grupo de personas a hacer lo que tienen que hacer. Y por eso decía, me gusta mucho Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23, que está más adelante, y ya más adelante no lo vamos a ver, así de que leámoslo ahorita. Efesios capítulo 1, 17 al 23, donde hablando de Cristo, el apóstol Pablo está pidiendo conocimiento y poder para los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Y en este versículo 17 empieza así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual, dice el verso 20, operó en Cristo, haciendo ¿qué cosas? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió, verso 22, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Biblia dice que Cristo, después de resucitar, ascendió al cielo, ya lo vimos eso en una lección anterior, y Dios le ha sentado, el Padre le ha sentado a su diestra para someter bajo su autoridad el dominio de todas las personas, de todas las cosas que han sido creadas. Y especialmente, dice Pablo aquí, Él fue dado como cabeza a la iglesia, como autoridad máxima sobre la iglesia. Entonces, hermanos, esta idea nos da siempre a nosotros el hecho de entender que no somos personas que estamos aquí para satisfacer nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos, sino para hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Debemos de vivir de esa forma. Entonces, siendo cabeza de todo principado y potestad, al final podemos concluir que Él es soberano y Señor de todo. La carta del apóstol Judas, el penúltimo libro de la Biblia, el verso 4, si allá le estaba quitando uno, aquí le estoy poniendo dos. Judas, verso 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, predestinación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan ¿a quién? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios es el único soberano y esos títulos se le atribuyen también a nuestro Señor Jesucristo. Él es soberano sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Esto es lo que la lección nos trae acerca de los títulos que se le asignan al Señor Jesús. El tema que le puse a este apartado, hermanos, no es arbitrario. Si ustedes se detienen a leer la primera parte del párrafo antes de la letra A, en el número 1, dice, ¿qué dicen los siguientes pasajes acerca de los títulos del Señor? Por eso está el título, ¿verdad? Títulos que se le dan a nuestro Señor en cuanto a lo que tiene que ver con su soberanía.
No sé por qué siempre que quiero decir soberanía digo sabiduría. Ok, el apartado número 2 que viene ahí nos habla ya de otra cosa. Siempre es la soberanía, pero aquí lo que nos enfoca es el alcance de la soberanía de nuestro Señor. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite que tiene, si tiene algún límite? Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Yo sé que el apartado número 2 en su lección solo trae Mateo capítulo 28 y versículo 18. Pero si usted lee el apartado 3, ahí dice, mire cómo definen el Nuevo Testamento, el alcance de la soberanía del Señor. No lo dicen esas palabras, pero es la idea que nos está dando. Entonces, por eso todo lo enmarqué bajo ese mismo título. Alcance de la soberanía de nuestro Señor. Mateo 28 y 18 es bien conocido, ¿verdad? ¿Sí? Toda potestad. Ajá. 28 y 18. Sí. Ok. Toda potestad, que es el término que me interesa, me es dada en el cielo y en la tierra. Ya después viene la comisión, ¿no? Después nos manda a hacer ciertas cosas. Yo sé que el verso no empieza con toda potestad, pero es el punto que me interesa acá, ¿ok? Entonces, cuando Mateo 28, 18, el Señor le está diciendo a los discípulos, miren, yo tengo ahora todo poder y toda autoridad. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo autoridad sobre todas las cosas. Jesús aquí reclama, por así decirlo, para Él todo el poder y el derecho para ejercer ese poder. Por eso Él dice, toda autoridad me es dada. ¿Verdad? Esa autoridad ya la tengo. Ahora lo que voy a hacer con lo que sigue es demostrarles a ustedes que tengo el poder o el derecho para ejercer esa autoridad. No solo la tengo, sino que también tengo la libertad para, digámoslo en palabras humanas, para dar órdenes, para ser obedecido, para que me hagan caso en lenguaje más común, ¿verdad? Por eso Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el alcance de la soberanía del Señor acá en Mateo 28, 18 es que Él tiene la autoridad total, ilimitada, completa, y además de eso, esa autoridad es ejercida sobre toda la creación. Cuando en el lenguaje hebreo, no me refiero al idioma hebreo, sino al pensamiento hebreo, cuando ellos decían cielo y tierra, ellos se referían a toda la creación. ¿Sí? Cielo como el lugar donde está Dios, que ellos decían hay 3 cielos, el cielo de las aves, el cielo de las estrellas y el tercer cielo que es donde Dios mora. Así pensaba el pueblo hebreo, ¿verdad? Y cuando ellos hablan de que el cielo, están hablando precisamente de todo ese ámbito celestial en el cual Dios tiene autoridad, el cual Dios domina, en el cual Dios muestra su providencia y el cual Él mismo creó. Pero también dice, y en la tierra, refiriéndose a todo el resto de la creación que nosotros conocemos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros palpamos, nosotros mismos como creación de Dios. Entonces, hermanos, lo que Jesús está diciendo, aún antes de enviar a los discípulos, en Mateo 28, 18, es que Él tiene la autoridad suprema y que esa autoridad la ejerce sobre todos nosotros. ¿Sí? Es un alcance universal, si queremos decirlo así, ¿verdad? Abarca todas las áreas. Segundo de Crónicas 26. Segundo de Crónicas 26, está Josafat hablando con Dios porque habían sido invadidos por los amonitas. Bueno, habían 3 ahí, estaban los de Moab, los de Amón y los de Esaú, ¿verdad? Los descendientes de Esaú. Y fíjense qué cosas, ¿no? Los que estaban ahorita sitiando a Judá acá eran los descendientes de los hijos de Lot. Sí sabían eso, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban los 2 hijos de Lot? Los moabitas y los amonitas. Amón y Moab. De ahí salieron los moabitas, el pueblo moabita y el pueblo amonita. Estos se unieron con con los descendientes del hermano de Jacob, con los descendientes de Esaú, al cual en la Biblia se le llama Edom también, ¿verdad? Edom, Esaú son el mismo. Entonces, estos 3 pueblos se unieron para ir a sitiar a Judá. Josafat estaba afligido porque eran 3 naciones contra una sola y su ejército no era tan grande. Y él se acerca a Dios y en medio de la petición que él hace a Dios, verso 6 de 2 de Crónicas 20, y dijo, le puse ahí Josafat para que recordemos quién es, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Cuál es la respuesta? ¿No eres tú Dios en los cielos?
¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, Él es. ¿No eres tú el que tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? Sí, Él es. Estas se llaman preguntas retóricas. Solo admiten una respuesta. Estas son preguntas retóricas que admiten una respuesta. La pregunta misma nos indica cuál es la respuesta que debemos dar, ¿verdad? Él está diciendo, no lo afirma en el sentido afirmativo como nosotros usamos al hablar, sino que lo hace a manera de pregunta. ¿No eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Sí, Él es, sí, yo soy. La segunda pregunta, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Sí, así es, no hay quien le resista. Eso es lo que está diciendo Josafat aquí. Señor, yo me acerco a ti porque sé que tú eres Dios en los cielos y que por ser Dios tú tienes dominio sobre todas las naciones, sobre todos los reyes, sobre todos los príncipes, sobre todos los gobiernos del mundo. Él dice, me acerco a ti porque en tu mano hay fuerza, hay poder suficiente y no hay nadie que se pueda oponer a ti. Lo que tú quieres lo haces. De hecho, creo que algo así nos dice el Salmo 115:3, que traigo anotado ahí también. Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. En el mismo libro de Salmos, ya el 135 y el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios es soberano aún sobre los eventos naturales, sobre la creación. Yo sé que hay explicaciones científicas a ciertos desastres naturales, pero aún esos desastres naturales están siendo controlados por Dios. No sucede ninguna de esas fallas, de esos movimientos tectónicos, ninguna tormenta, ningún tornado, ninguna cosa de esas sucede sin que Dios esté tras ellos. ¿Que cumplen leyes naturales? Sí, cumplen leyes naturales, pero Dios controla esas leyes naturales. Entonces, Él tiene dominio sobre todas esas cosas. La carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, capítulo 2, versos 9 a 11, que yo sé que también es muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Es un pasaje que hasta lo cantamos con música, bueno, los que tienen música para cantar, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, solo del 9 en adelante, hablando del sacrificio de Cristo. Bueno, para que nos hagamos la idea, empecemos desde el verso 5 entonces, ok. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Verso 9, por lo cual, debido a su obediencia, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús o de Jesucristo, creo que dice Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice un comentarista que el versículo 9 debería ser traducido donde dice un nombre, debería ser traducido el nombre, porque es el énfasis que hace en griego. Dice verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, no un nombre, sino el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y dice este comentarista, el nombre completo, Jesucristo, como lo dice más adelante en el verso 10, me parece. No lo dice en el verso 10, pero dice él, es el nombre completo. En el verso 11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, Dios le exaltó hasta lo sumo. En este pasaje, en el verso 9, se usa un verbo, hermanos, que en el Nuevo Testamento solo ocurre en este caso concreto. Digo yo, el Espíritu Santo es tan cuidadoso que aún para designar este
esta posición de Cristo, después de su resurrección y su ascensión al cielo, usa un verbo que no era común usarlo. Y es un verbo que que si lo tradujéramos literalmente, diríamos superexaltar. Es lo que nos dice en el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo superexaltó, lo exaltó al máximo. De ahí para allá no había otro grado más que darle al Señor. ¿Sí? Y es la única vez que este verbo ocurre en todo el Nuevo Testamento. Dios Padre enalteció a su Hijo de una forma trascendentalmente gloriosa. Lo levantó hasta la altura más excelsa. Ahora bien, cuando pensamos en esto, muchas veces nosotros llegamos a creer, miren, Jesús antes no tenía la gloria que ahora tiene. Porque aquí dice, le otorgó debido a esto. No, simplemente lo que sucedió, como dice el hermano Plácido, él siempre ha tenido esa gloria. Pero ¿qué nos dice Filipenses, lo que leímos ahorita? Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Renunció temporalmente, por así decirlo, a esa posición privilegiada de Hijo de Dios. No dejó de ser Dios, pero se limitó en el uso de su poder, en el uso de su omnipotencia, y Él actuó y vivió como hombre. Sin embargo, una vez completado el sacrificio por nuestros pecados, habiendo sido aceptado delante de Dios ese sacrificio, resucitó, fue ascendido al cielo y allá está sentado a la diestra del Padre. Lo que ha sucedido es que Cristo ahora vuelve a tomar la gloria que antes tuvo, pero con plena autoridad sobre todos nosotros. Él le dijo al Padre, Señor, glorifícate en mí o dame la gloria, regrésame esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, esa gloria, como dice el hermano Plácido, eternamente le pertenece a Él. Simplemente Él regresó a su trono de gloria para tomar nuevamente su posición exaltada. ¿Verdad? Ese estado de exaltación que Cristo recibió en ese momento es lo opuesto a la humillación que vivió siendo un hombre, estando en la condición de hombre, recibiendo en su cuerpo el castigo por nuestros pecados. Recordemos que Él mismo tuvo que decirle al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una humillación total. Sin embargo, esa humillación pasa a la historia en la vida de Cristo porque Él ahora es exaltado hasta lo sumo, recuperando aquella gloria, aquella autoridad que tuvo antes que el mundo llegara a existir. Y dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya mencioné un poco acerca de esto, pero tan grande será la gloria de Jesús que todos sin excepción serán impulsados a rendirle homenaje. No simplemente los que creemos en Él. De hecho, no sé si es este mismo comentarista que mencioné hace un rato o es otro, dice lo siguiente, ya que Jesús es soberano, qué beneficioso y qué de gran bendición resulta para las personas el someterse humildemente a Él, de nuestra propia voluntad. Es decir, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Porque dice, al final, querramos o no, aún aquellos que se oponen al Señor, van a ser sometidos a su soberanía, a su autoridad, pero ya no voluntariamente, sino por la fuerza. Y eso va a ser mucho más doloroso. Ya ustedes entienden por qué razón. Y en el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. No solamente todos le prestarán reverencia, sino que al hacerlo de esa forma reconocerán y proclamarán abiertamente el soberano señorío de Jesús. Todos llegarán a entender esa situación. Ellos confesarán que Jesucristo es Señor. Y esto dice para gloria del Padre. Antiguo Testamento, Isaías capítulo 45 y versículo 23. Luego lo vamos a Romanos, nos vamos a comparar con Romanos 14, 11. Isaías 45, 23. Jehová hablando, porque por mí mismo, dice Jehová, hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda
lengua. Jehová está hablando y dice, ante mí se doblará toda rodilla y jurarán por mí. Es decir, se apoyarán en mí. Si lo comparamos con Romanos 14:11, donde el apóstol Pablo lo registra en esa carta que envió a los hermanos de Roma, Romanos capítulo 14, espero que hoy no sea 13 otra vez, 14:11, dice así, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, ¿de quién está hablando el verso 11? Verso 10, léanlo. Dice el verso 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y dice la última parte del verso 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El verso 11 está diciendo que ese que va a estar en el tribunal de Cristo, juzgando, ejerciendo su soberanía, es Cristo. Pero este versículo, hermanos, de Romanos capítulo 14 y verso 11, es el mismo que encontramos en Isaías 45:23, aplicado a Jehová de los ejércitos. Nuevamente, Jesús es reconocido en la Biblia, es designado en la Biblia como Dios, ¿verdad? Y es algo que debe de llenarnos también a nosotros de confianza y de regocijo, el saber que nuestro Señor es Dios y está actuando con plena sabiduría, con pleno conocimiento, con plena autoridad y con pleno poder. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta que debemos de dar ante la soberanía de Dios o ante la soberanía de Cristo? ¿Cómo debemos nosotros responder? Y aunque en la lección pasada nuestro hermano Luis tocó el Salmo 2, ¿verdad? Hoy vamos a revisarlo nuevamente. Yo sé que allá no se profundizó mucho porque el tema simplemente era señalar que él era rey, pero aquí en la lección sí nos hace ver un poco más en detalle el Salmo 2. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta ante la soberanía de Cristo? Salmo 2. El Salmo 2 empieza señalándonos cuál es la actitud incorrecta ante la soberanía de Dios. ¿Cómo se comporta la gente cuando no quiere someterse a la autoridad de Dios? Salmo 2, versos 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, estos 3 versículos creo que no necesitan mucha explicación. ¿Mucha? Sí, no, me refería a lo anterior. No necesita mucha explicación porque, como dice la hermana, la rebelión que estos versículos señalan no fue solamente en aquella época. Vean ustedes a las naciones actuales. No importa qué nación del mundo se haga llamar cristiana, sus gobiernos actúan siempre en contra de la voluntad de Dios. Y tal vez hay ejemplos que a veces no nos gustan porque vivimos acá. Estados Unidos se considera que tiene un gobierno o unas bases de gobierno, una constitución basada en las normas de la Escritura, pero en la aplicación de las leyes se permite el aborto, por ejemplo. Hay drogas que están autorizadas. Un montón de cosas, hermanos, que están en contra de la voluntad de Dios. Y aunque la gente, aunque los gobiernos digan, nosotros respetamos en God we trust, ¿no? O sea, nosotros confiamos en Él, en realidad, con lo que hemos determinado, muchas veces actuamos muy en contra de la voluntad de Dios. Por eso digo, no necesitaba mucha explicación esto, ¿no? Versículos siguientes, 4 al 6. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. No es que Dios esté burlando de las personas, ¿cómo le pasa a este? No, la idea es que Dios toma en poco cualquier actitud hostil que nosotros manifestemos hacia Él, porque su poder es infinito y su autoridad sin límites. Como diríamos en buen salvadoreño, nuestras
rebeliones a Dios no le hacen ni cosquillas. Así decimos allá, ¿no? No le hacen ni cosquillas, no le hacen nada al Señor, ni cosquillas. Su poder y su autoridad no tienen límites, son ilimitados, de tal manera que cualquier acción o intención humana es completamente inútil ante el poder de aquel que todo lo puede en todos. ¿Verdad? La omnipotencia de Dios. Él tiene el poder total. Y por eso dice el verso 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando aquí de la exaltación de Cristo. Versos 7 al 9 está hablando de la exaltación de Cristo. A Él le he dado toda autoridad, a Él le he dado todo poder. Y en el verso 9 dice, los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Nos hace ver la facilidad con que Dios puede ejecutar juicio sobre toda su creación. Para terminar esta parte, no vamos a ver la siguiente cita porque ya la mencionamos al principio, versos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Entiendan la sabiduría de Dios, no se subleven contra Él, no se rebelen contra Él. Servid a Jehová, dice el verso 11, con temor y alegraos con temblor. Y el verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados, termina el Salmo, todos los que confían en Él, o todos los que en Él confían. Así, hermanos, el Señor es soberano, el Señor tiene autoridad y todos nosotros le debemos obediencia. Así que, porque el Señor es un Dios de justicia, cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Esperemos así en nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.